tiempos, cuando uno va a, a comentar algo, tiene que tener cuidado porque las cosas ocurren con tal celeridad que si el comentario se escucha muchas horas después, hace que uno parezca desinformado, perdido, distraído, gaga. Pero bueno, resulta que este programa lo estamos grabando cuando todavía transcurre el campeonato mundial y eso crea una situación técnica inalterable. Y cuando no han empezado las finales de los octavos. Exacto, entonces hay que suponer que el programa va a pasar varios días después. En estos días yo tuve una experiencia con un caballero, una buena persona, de estas que son muy amistosas en sus cosas, y entonces me mandó un mensaje por la red hablándome de un tema en el que me sentía perdido, porque era que habían pasado un programa grabado hace un tiempo, y obviamente yo había olvidado de que habíamos hablado de eso. Se trataba de una cosa muy sencilla, un fenómeno que tiene el nombre de un científico francés, es un efecto, que ahora se me olvida el nombre, como las neuronas han cogido unas vacaciones tan largas. Es por el fútbol. Por el fútbol. Están en otro mundo. Pero me llamó la atención porque entonces tuve que hacer un esfuerzo para saber de qué habíamos hablado. Y efectivamente, ese fenómeno que ocurre, que es cierto, no. Lo que pasa es que cuando yo hablé de él, comentaba la duda que yo tenía sobre la realidad de ese fenómeno. Cuando joven, crucé por primera vez el Ecuador, es decir, pasé al hemisferio sur, yo llegué a Brasil y me recordé, dije, mira, ahora voy a probar si es cierto. Y entonces me dediqué a llenar los lavabos, a medio llenar las bañeras, a jalar las cadenas de los sanitarios, de los servicios sanitarios, para comprobar que en el hemisferio sur los torbellinos corren en una dirección y en el hemisferio norte en otra. Bueno, eso no es una cosa que yo pudiera probar, que yo tenía que probar, estaba probado, es decir, es un hecho. Eso fue el detalle. Lo comento porque entonces, claro, ahora cualquier cosa que digamos corre el riesgo de sufrir esa distorsión. Uno se pierde, a veces uno olvida lo que ha dicho y es muy fácil contradecirse, ¿verdad? Pero igual sucede con el mundo astronómico, Fernando. Es decir, si alguien cruza el Ecuador y vuelve a ver hacia arriba, si conoce, digamos, del mundo astronómico, las estrellas ya no son las mismas. Ah, sí, claro. No, ya la estrella polar del norte no existe. Existe otra. En el extremo sur, sí, en la parte, en Argentina, en Chile, si uno tiene chance de ver el cielo despejado de noche, se siente un poco extraño, aunque no haya sido un Salvador muy acendrado. No, pensaba en los comentarios que ahora he estado oyendo y leyendo sobre las elecciones en México. Ya ocurrieron, tuvieron un resultado y no... Mi impresión personal es que ahí no va a ocurrir nada especial, que va a haber un gobierno de otra orientación, pero que tampoco es que las cosas van a cambiar del día a la mañana, del día a la noche, perdón, en una sola, de un solo tiro. No, eso, ningún gobernante inteligente y López Obrador parece serlo, va a creer que va a sacar la varita mágica. Solo Donald Trump cree eso, ¿verdad? Pero estamos hablando de un país diferente. Cuando ganó el presidente Fox en México, fue algo similar. Obviamente tienen contenidos políticos distintos, pero entraba un presidente que rompía
la tradición del partido gobernante en México, el Partido Revolucionario Institucional del PRI, por años. Y al final, la institucionalidad mexicana, más allá de la forma como Fox gobernó y de las cosas que decía, no sufrió alteraciones sustantivas. Claro. Entonces es cierto eso que vos decís, es decir, en el sentido de que la llegada de Manuel López Obrador, ¿qué significado puede tener para la institucionalidad mexicana? ¿Verdad? Porque no había en su planteamiento un proyecto de decir que iba a alterar, digamos, la institucionalidad. No, al final ha sido comedido, cuidadoso en algunos de sus planteamientos. Tal vez jugó alrededor de él de manera importante el conflicto que hay ahora con Estados Unidos. Por supuesto. Y que le sumó a él mucho, porque indudablemente que el electorado mexicano vio en él una mejor opción para enfrentar a Trump en sus desplantes frente a México. Pero en las declaraciones primeras que ha dado no se muestra una ruptura institucional. Ahí es importante que empecé a ver una entrevista que le hicieron, que fue, al parecer, no estoy seguro, que fue la primera que se le hizo después de saberse lo del triunfo, o una de las primeras. Lamentablemente el entrevistador parecía de desamparados, perdón, era bastante torpe, y entonces nos encontramos un entrevistador tonto con un entrevistado inteligente, cosa que es deplorable. Pero bueno, en la parte inicial, que fue la que pude, la que aguanté ver, porque era muy, da pena ver esa situación. El comentario inicial se refiere al hecho de que en las elecciones hubo un triunfo total del movimiento de López Obrador. Es decir, que en términos parlamentarios, en gobernaciones, sí. O sea que es algo que va más allá del mero control del Poder Ejecutivo. Por supuesto, porque además había elección de senadores, de diputados, de gobernadores, de concejales distritales. Había una cantidad enorme de nombramientos. Y entonces, en el caso de México, la Ciudad de México, el triunfo de su grupo fue abrumador. Ahora, esa es una oportunidad. La verdad es que es una situación muy diferente, por ejemplo, a la que vemos en nuestro país. Se pueden sacar de una situación como esa algunos indicios de cómo puede funcionar la institucionalidad, como decís vos. Vamos a ver. A mí me sorprende que haya gente que muestra alarma, sorpresa y algunos hasta repugnancia por el resultado de esas elecciones. Pero hay hasta sectores, curiosamente, de la izquierda mexicana que ya están criticando a López Obrador. Sí. Uno dice, ¿qué es esto? Ni siquiera asumido, ya lo están criticando por haber ganado. Sí, o porque esperaban un planteamiento más radical en el sentido de ir a las raíces de las cosas, no el extremismo lingüístico de él frente a situaciones de gobierno. Me parece que él, la sensación que me produce es que puede ser una especie de Mujica mexicano. Puede ser. Sí. Esa es la sensación que me produce. Sí, porque además las condiciones internacionales. Un detalle importante que vi fue las limitaciones que tiene para darle realidad a una promesa que ha hecho, que es la de recuperar el poder del Estado mexicano sobre algunos recursos, como el petróleo y el agua. Bueno, si hace eso, volveríamos al año 36 con Lázaro Cárdenas, la nacionalización del petróleo. Y eso podría ser importante porque es el mismo recurso que hizo Evo Morales para darle mucha plata al Estado y poder impulsar grandes
Y el del agua. Reformas sociales. Y lo del agua, a mí me parece que sí, que es una cosa que Peña Nieto hizo de manera insidiosa, totalmente inesperada. Pero ese es un tema un poco más complejo. El Evo Morales también echó atrás la privatización del agua. Sí, sí. Y a mí me gustaría que México se hiciera, porque a mí no me parece natural que el recurso natural agua potable, agua útil, se ponga en manos privadas. Pero bueno, en todo caso, lo que se menciona ahí es que tiene trabas institucionales, incluso constitucionales, que tiene que vencer. Bueno, para eso está el poder, para tratar de resolver esos problemas. En fin, ninguna alarma, yo no. La pregunta que habría que hacerse es si el pueblo mexicano va a cometer otra vez el error de hacer regresar al PRI algún día. Porque... Bueno, en esta circunstancia fue muy interesante porque el PRI quedó en tercer lugar. Exacto. Ni siquiera en segundo, en tercer lugar. Y con un porcentual de votos que no llegaba creo que ni al 20%. Sí, sí. Frente al 55% que saca Manuel López Obrador y casi el 30% que sacó el otro. Pero ahí sí quedó reducido, ¿verdad? Esa pregunta de si volverá el PRI, bueno, es igual porque ya llegó el PAN, llegó ahora el partido de la revolución, esta nueva forma de participación política que aglutinó a López Obrador con 3 partidos, ¿verdad? Ya eso es otra cosa para México. Ahora, tal vez la lección ahí es que, bueno, en primer lugar, se equivocan quienes quieren juzgar la situación de México con los mismos parámetros que la de los pequeños países del Caribe, porque es que es fácil que se le escape a la gente el significado demográfico y geográfico y recursos naturales de México, ¿verdad? Es un monstruo. Es el país que es como el 5º, 6º mundial en población. Sí, lo que ocurre ahí sí ejerce un efecto maelstrom, torbellino, ¿verdad? Sí, claro. Y como nosotros los viejos recordamos la época en que México practicaba una política exterior muy independiente, pues eso también interesa, ver si en las declaraciones del nuevo ministro de Relaciones Exteriores se vislumbra algo de eso, de la adopción de un eje diferente, no tan sumiso con Estados Unidos como... Eso no lo he oído, es muy interesante. Sí, porque Vasconcelos, México, creo que se llama. No sé. Vasconcelos. No lo he oído. No lo he oído. Oí una entrevista del posible ministro de Hacienda, más bien. Interesante, me pareció también. Pero en el caso de política exterior de México siempre ha sido una política desde los años 20, desde los días de la Revolución, en que habían marcado ejes que informan o que le dan cuerpo a la política exterior de México en todos los sentidos, incluso cuando triunfó la Revolución Cubana y la OEA expulsó a Cuba, México no aceptó la expulsión y mantuvo las relaciones diplomáticas. Sí. Con la República Española, a la caída de la República Española, México le da asilo, no solo a los republicanos españoles, sino que recibe al gobierno republicano en México. Y ahí existió el gobierno de la República Española en México. Ellos desconocieron a Franco, creo que hasta su muerte. Es decir, fue una cosa muy interesante desde el punto de vista de política exterior. Y han mantenido ejes, ¿verdad? De política, obviamente muy bien estructurada en términos de autodeterminación de los pueblos, independencia, ese tipo de cosas. Yo creo que en esa dirección se va a orientar ahora con más fuerza, tal vez. Y sobre todo porque tiene también que enfrentarse a Trump. Sí, claro, en ese sentido, claro. A pesar de que Trump fue uno de los primeros en felicitar a Manuel López Obrador. Yo me lo imaginaba diciéndole, mira, te felicito, pero me tenés que pagar el muro. No llegó ahí todavía. Todavía no llegó. Bueno, todo sea para bien, porque la estabilidad de México
y siempre será importante para nosotros, no hay duda. Yo me metí el día del triunfo de López Obrador a la prensa internacional mexicana. Bueno, no a la prensa internacional, a la prensa mexicana desde Costa Rica viendo. Y me parecía así como, como que no le daban. Reconocía a todo el mundo el triunfo aplastante que había, obviamente. Eso fue una cosa que no se pudo ocultar ni se pudo operar electoralmente contra eso, tampoco en fraudes o lo que fuera. Pero las noticias iniciales eran así como sí, ganó y ganó, pero como que la gente no sabía cómo entrarle todavía al análisis de la noticia. Yo estaba esperando que alguien salga acusando a los rusos de haber hackeado la elección mexicana. Ahora que está de moda. No, está bien. Es una señal también una señal que indica que las cosas no se pueden exagerar. Por ejemplo, hay una entrevista, también está en la red, que es horrorosa, aquel periodista de origen mexicano que vino aquí a fregar con lo del TLC, pero que ahora parece simpático. ¿Cómo se llama? Bueno, Velázquez. a uno que Trump echó de una conferencia de prensa cuando era candidato. No me acuerdo. Bueno, este señor, este periodista, escoge para entrevistar, ahora probablemente lo hizo a propósito, a un intelectual de la derecha de Estados Unidos, ahora se me olvida el nombre, que resultó ser la esencia destilada, redestilada y otra vez destilada de un nazi. Y entonces se expresa de una manera que prácticamente dice mi tendencia, mi grupo, la gente que piensa como yo, lo que propone es expulsar de Estados Unidos a todos los que no son de origen europeo. Pero es una cosa monstruosa, yo la reproduje hoy. Dice uno, sí, y desde luego ese periodista es de origen mexicano. Y cuando el periodista ya sorprendido le dice, pero entonces quiere decir que algún día ustedes pueden decirme a mí, que nací en este país, que soy ciudadano de este país, que me tengo que ir. Y el tipo le dice paladinamente, sí, pues podríamos llegar a eso. Entonces, no. Claro, si en un país como México se descubren esas tendencias en Estados Unidos, es lógico que comiencen a tomar medidas. Finalmente hay intuiciones populares que son correctas. Y ¿qué porcentaje de los mexicanos se siente insultado por una cosa como esa? Realmente, no sé. En Costa Rica, antes de 1948 se podía expulsar. Sí, Ya después no. Así eso es. Uno de esos últimos expulsados fue, bueno, Figueres, en el 42, y después Calderón, que tuvo que salir corriendo. No fue expulsado directamente, pero Manuel Mora, que fue sacado. Carmen Lira, que fue sacado, porque no les daban garantías de vida en el 48, pero por poco los expulsan, es decir, en términos literales. Yo recuerdo que en el libro Casada con la leyenda, que yo lo conocí de pe a pa porque yo hice la traducción, una mala traducción, pero la hice, de doña Henrietta Box, La primera esposa de don Pepe la Figueres. primera esposa de don Pepe Figueres. Cuando ella cuenta el episodio de la expulsión de don Pepe, hace una afirmación, yo no recuerdo exactamente las palabras, pero según esa afirmación, era la primera vez que en el siglo XX ocurría eso. Entre las omisiones que yo cometí estaba el no haberle advertido
tal vez porque no lo sabía, porque finalmente yo soy químico, entonces, que no era cierto, esa afirmación no era cierta. Estaba, para mí era presente, y es algo que, porque no me perdono, porque yo conocí el caso del primer rector, del último rector de la Universidad de Santo Tomás. Félix Arcadio Montero. Perdón. Félix Arcadio Montero. Félix Arcadio Montero, que fue expulsado a principios del siglo... No, al revés, 1897. Entonces tenía razón Mamá, él es detenido por Rafael Iglesias, lo metieron en una jaula ahí, donde queda hoy el Hospital Nacional de Niños, ahí había una especie de centro de reclusión, ahí lo mantuvieron como 8 meses y después lo sacaron del país. Y en el 97-98, cuando él intenta regresar de San Salvador, muere en el barco. Y se dijo que había muerto envenenado. Yo vi una hoja suelta de la campaña 1913, campaña electoral, en que los hijos de Félix Arcadio, Alejandro y los otros acusaban directamente a Rafael Iglesias de haber sido el autor intelectual de la muerte de él. Y como murió en el barco, lo tiraron al mar. Pues te he dicho que me lo contás, porque ahora rectifico. Entonces, yo me echaba la culpa de no haber... De haberle dicho. Y no, entonces, ella estaba en lo correcto, sí, entonces. Sí. Por lo menos, por el caso de... No sé si habría otro caso. Porque... No, yo no recuerdo ahorita otro caso. Bueno, entonces acabo de quitarle un peso a mi conciencia. Un personaje muy interesante ese Félix Arcadio. Muy, muy interesante. Fundó en 1886 un partido que se llamaba de Obreros y Artesanos para enfrentarlo al Partido Liberal. Pero en ese momento esa estructura de partidos no existía como existen ahora, sino que era más bien el sentimiento de estar vinculado o identificado con eso. Los liberales decían, somos miembros del Partido Liberal, pero no existía todavía la figura. Y esos otros igual. Ya en 1893 funda el Partido Independiente Demócrata y elige un diputado, Faustino Montes de Oca, que es el que da origen al cantón, ahí donde está la Universidad de Costa Rica, que era un tipo muy interesante porque estaba muy ligado a luchas populares, y a ese el Congreso lo destituye de diputado porque se pone violento contra el gobierno, porque le exige al gobierno que se ponga del lado de Cuba y de Puerto Rico en la lucha hispanoamericana. Mira, bueno, dice que hay que aterrizar desgraciadamente porque estaba muy interesante este tema.